Ya, muy buenos días. Hoy vamos a tratar de ver los estadísticos de dispersión dentro del evento de una muestra. Para ello vamos a tratar de eh, resolver este problema que está en el lado derecho y vayamos viendo cómo se calculan los diferentes estadísticos que muestran esa dispersión. Vamos indicando acá solución. Solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular acá? Lo que vamos a calcular en primera instancia son los diferentes estadísticos de dispersión. Entonces, así de acá calcule los estadísticos de dispersión. De dispersión. Listo. Ya, entonces acá nos hablan de una muestra, ¿no? De 50 personas sobre las horas que registran en el uso de las computadoras personales, ¿no? Entonces, vamos a, en primera instancia, calcular lo que es el rango. Quiero ver el rango de los datos para ver la dispersión que existe, ¿no? Ya, en este sentido, el rango va a estar dado de la siguiente manera. Rango es igual. Ya, ¿cuál es el valor más alto que han identificado en este conjunto de datos referente a las horas? $22. Ya, muy bien, 22. Tengo que sustraerle ahora el valor más pequeño. 1. 1. Ya, entonces estaríamos hablando de 21 horas en donde van concentrándose el rango de los datos. Quiere decir que del dato más mínimo hay 21 horas adicionales para alcanzar el dato más alto, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 21 horas de distancia o de intervalo, ¿no? Dentro de esta fase. Entonces es fácil ver el rango de los datos. Vayamos viendo el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. Sí. Ya, para determinar el rango intercuartílico yo necesito definir dos cosas, ¿no? Uno es el evento del cuartil 1 y el otro es el evento del cuartil 2, ¿no? Entonces vayamos viendo, a ver, acá. Por favor, me van a ir dictando cómo han hecho la distribución dentro de esta fase. A ver, ¿cómo era el evento del límite inferior y del límite superior? Luego necesito la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. A ver, ¿cuál era el límite inferior que empezaba? Debe ser 1 acá. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Por favor, vayan revisando su información. ¿Cuál era el ancho de clase o la longitud del intervalo? 3. 3. Ya, entonces sería 1 más 3, estaríamos hablando de acá de 4. Luego vendría 4, 4 más 3 sería 7. Dejamos acá, 7, 7 más 3 es 10. ¿Está bien así? A ver, un momentito. Ya. Ya. Luego sería 10 más 3 sería 13.
13 más 3 sería 16. ¿Estamos bien por ahí, jóvenes? Sí, Sí, sí. licenciado. Ya, de 16 al 19. El 19 luego sería del 19 más 3 al 22. Listo. Entonces tendríamos ese rango dentro de estos datos. Entonces, vamos a subrayar esta parte. Acá se ve. Ya. Ya, entonces acá tendríamos que ver cómo están nuestras distribuciones de frecuencia. A ver, ¿cuánto suma toda esta información? A ver, vamos a ver los eventos que tenemos que analizar. Mientras acá necesito la sumatoria. Entonces, ¿cuántos casos hay del 1 al 4, jóvenes? ¿Me dictan cuáles serían los valores para la distribución, para la frecuencia absoluta? A ver, vayan dictándome cuánto da la tabla. 11. 11 me salió. Ya, acá tienen 11 casos, dice, que están de 1 a 3 horas, ¿no? De 4 a 7, 24. ya, 24. Siguiente, 5. 5. Ya, el subsiguiente, 5. 5 también. El otro, 2. 12. 2. Solo 2. 2. Sí, 2. Ya. Siguiente reglón, 2. 2. Y el último, 1. todo esto suma 50. Sí, licenciado. Ya. ¿Están de acuerdo con esa distribución, jóvenes? Ustedes también tenían que validarla. Sí, licenciado. Ya. Ahora, ¿cómo calculo el rango intercuartílico? Tengo que ver nada más la diferencia del Q sub 3 menos el Q1. Ya, entonces tenemos que calcular el Q3. El Q3 no era nada más, tenemos que resaltar el reglón, ¿no? Donde está el dato y tratar de ver, acá antes tenemos que ver la famosa frecuencia absoluta acumulada. Tendríamos 11, 11 más 24, 35, 35 más 5, 40, 45, 47, 49 y 5. Ya, muy bien. Ahora, ya. El rango intercuartílico, perdón, el cuartil 3 se calculaba con la proporción de, acá vamos a ver, es 3 por 50 dividido entre 4. ¿Cuánto da este valor? A ver, 150 dividido entre 4.
¿Cuánto da, jóvenes? 37.5. Ya, 37.5. 37.5. Ya, entonces el primer valor mayor a 37.5 sería, a ver, todo esto. En realidad, todo esto. Estaríamos hablando de esta línea, ¿no? Ya. Entonces hacemos el ganchito para arriba para tratar de calcular el evento. A ver. Era acá, ¿no? Ya. Entonces el cuartil 3 no es nada más que el límite inferior, en este caso sería 7 más esta proporción que es 37.5. ¿Estamos bien? Menos el valor del ganchito que sería 35 por el ancho de clase que es 3 por su frecuencia absoluta que es 5. ¿Cuánto da toda esta operación? Tenían que calcular el cuartil 3 también en el ejercicio. 8.5. ¿Ya? ¿Cuánto da? 8.5, licenciado. Ya, 8.5. ¿A cuánto se redondea este 8.5? 8.5 exacto, ¿sale? 9. 9. Aquí tenemos que redondear, los datos son cuantitativos discretos. Ya, para el cuartil 1 tengo que calcular esta proporción. Sería 1 por 50 dividido entre 4. ¿Cuánto da esto? 25 sería 12.5. ¿Estamos bien? Sí. Ya, Sí. 12.5. Entonces saltamos esta parte. Ya, vamos a saltar con otro colorcito. A ver, tendría que ser el primer mayor a 12.5 es toda esta línea. Entonces resaltamos. Ya. Hacemos también el ganchito para acá y para arriba, ¿no? O sea, el cuartil 1 va a ser el límite inferior de ese resalte es 4 más 12.5 menos el valor del ganchito que sería 11 por 3 sobre 24. ¿Cuánto da todo esto? 4.19. Ya, 4.19. 4.2 sería, ¿no? Ya estaríamos con el valor de 4.2. Eso redondeando es 4. ¿Ya? Entonces, el rango intercuartílico es este, ¿no? Vamos a decir, el rango intercuartílico no es nada más que la diferencia de 9 menos 4. En este caso es de 3, ¿no? Entonces, tendríamos esa variación con respecto al diagrama de cajas. Ya, muy bien. Seguimos. Ya, luego tendríamos que ver ahora la desviación típica. ¿Ya? Para la desviación típica yo tengo que calcular lo siguiente. Vamos a ver acá, la desviación típica. O desviación estándar, ¿no? O estándar.
¿Qué es lo que necesitamos para la desviación típica muestral? Necesito calcular el promedio. ¿Ya? A ver, el promedio, nos falta acá hacer un trabajito en la tabla de distribución. Vamos a decir acá, a ver, voy a rayando todo esto. Ya, entonces para el promedio yo necesito definir X barra, luego la diferencia. Ya lo vamos a colocar por acá. Vayamos colocando. Sería, necesito X sub I en esta parte. ¿Cuánto vale el primer X sub I? 1 más 4 es 5 dividido entre 2, 2.5, ¿estamos de acuerdo? Tendríamos 4 más 7 es 11, sería 5.5. Sería 8.5. Vayan verificando, por favor. Sería 11.5. 14.5. 17.5. 20.5. ¿Estamos de acuerdo con estos promedios para las marcas de clase? Sí, Lice. Ya, entonces ya tengo el XY. Voy a aplicar obviamente esta fórmula porque los datos son agrupados. Esta es la que necesito detallarla. Vamos a ver por acá. La que voy a aplicar es esta de acá. ¿Ya? Es la que se está aplicando. Entonces tengo que calcular estas diferencias, me falta todavía. A ver, veamos bien. Ahora tengo que hacer el cálculo de la media. Recordemos que para calcular la media tenemos que calcular XY por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto sale 11 por 2.5? ¿Me ayudan? Ven- 27.5, ingeniero. Ya 27.5. 24 por 5.5. 132. 132. 5 por 8.5. 42.5 creo que es. Me corrigen, ¿eh? Si es 42.5. Sí, está bien. Ya, acá es 5 por 11.5. 57.5. Ya, 57.5. 14.5 por 2. 29. Sí, licenciado. Ya, acá sería 35. Acá 20.5. Ya, ¿cuánto suma todo esto? Hay que sumar 27.5 más 132.0 más 42.5, ¿no?
¿Cuánto da toda esa suma? 344. Ya, 244 entero. 344. Ah, ya, 344. 344. Muy bien. Entonces, pero el paso 1 para la revisión típica es calcular el promedio, y el promedio es la sumatoria de los xi por fi dividido entre n. En este caso, el sumatorio es 344 dividido entre, la muestra es igual a 50, ¿no? ¿Cuánto da todo esto? 6.88. 6.88, entonces estaríamos hablando alrededor de 7 horas en promedio, ¿no? Que hacen uso de las computadoras personales. Ya, ahora, tenemos que calcular, vean esta diferencia, xi menos x barra al cuadrado por fi. Si tenemos una cerca. Ya, a ver, vayamos calculando cómo sería este evento. Voy a arrinconar todo esto. Ya, entonces lo que tenemos que calcular en esta columna es la siguiente eventualidad. A ver acá. Ya, entonces tengo que calcular ahora esta diferencia, ¿no? Sería x sub i menos x barra, todo eso al cuadrado por fi. Veamos viendo cómo es. A ver, cómo se calcula este evento. A ver, el xi es este de acá, 2.5, menos el x barra, que es 7. Hay que elevarlo al cuadrado y hay que multiplicar por su fi. Vayamos haciendo eso. Sería 2.5 menos 7. Ese resultado es negativo, lo elevas al cuadrado y ese lo multiplicas por 11. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me da? Ya creo que los demás no están ayudando. Por favor, tienen que agarrar sus máquinas. Hay una de las compañeras nomás que está calculando todo. Menos 536.5.
No Inicio y puede me salir sale, negativo. sí, a mí me sale 222.75. Ya, Sí, licenciado. Me sale 222.75. Y al siguiente. XY vale 5.5 menos 7. Lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 24. Ya, 54. Y vayan calculando el subsiguiente. Sí, muevo esto por acá. Y acá tendríamos, me indican 54. El siguiente sería 8.5 menos 7 por 5. Hay que elevar al cuadrado, obviamente. Esa resta, en primer lugar. 11.25. 11.25. El subsiguiente, 11.5 menos 7 por 5. Ya no se olviden de la resta y elevarla al cuadrado. Ya, 101.25. El subsiguiente, 14.5 menos 7. Elevan al cuadrado por 2. 112,5. Ya, 112.5. Ya, 50. Si quieren. El penúltimo, 17.5 menos 7 al cuadrado por 2. 220.5. Ya, 220.5. El subsiguiente, 20 puntos, no, perdón, 20.5 menos 7 y eso por 1. Hay que elevarlo al cuadrado. Bien. 182.25. Ya, 182.25. Ahora vayamos sumando todo eso porque esos resultados los que necesitamos para calcular la varianza. $904.3. Ya. 904.3. Listo. Entonces es la sumatoria que necesitamos para calcular la varianza muestral. Tendríamos 904.3 dividido entre n-1. Nuestra muestra es tamaño 50 menos 1. Sería 49. ¿Cuánto sale 904.3 dividido entre 49? ¿Cuánto da? 18.45. 18. 45. Ya, entonces la varianza, por favor, no se redondea, ¿ya? Porque en el siguiente caso vamos a recién sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Esta es la que sí tenemos que redondear. La desviación típica se denota por S chiquita, ya es S minúscula por si acaso, y es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza vale 18.45. Ya, acá ¿cuánto sería la raíz cuadrada? Ahora sí necesitamos ahí un valorcito. 4.29. Ya,
4.29. Entonces se va a redondear a 4. Entonces la varianza, la desviación típica es el evento número 4, ¿no? Es el error que se comete con respecto a la medida. ¿Bien? Entonces eso es sumamente fácil. Y finalmente vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. De variabilidad. Variación se llama, ¿no? De Pearson. El coeficiente de variación de Pearson es bien directo, ¿no? Lo que cuesta es calcular la desviación típica. Si lo has calculado bien, entonces este paso ya es bien sencillo. Es la división entre S, o sea, el valor 4 que hemos encontrado, sobre el promedio era 7, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicarlo por 100. ¿Cuánto da todo esto? Y tenemos que interpretarlo en porcentaje. 400 dividido entre 7. $57.14. Ya, 57.14. Ese es el porcentaje que tiene este estudio. Ya, entonces así son los eventos numéricos que se van a ir calculando en los diferentes estadísticos de dispersión. ¿Ya?